Buenos días, compañeros y licenciado. En este video vamos a hablar acerca de cómo elaborar un comentario lingüístico, en el cual primeramente tenemos que tomar en cuenta tres pasos muy importantes, los cuales son enunciar el tema del texto, detallar sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes, indicar qué tipo de texto es. Ok, primeramente, para anunciar el tema, se lo debe sintetizar el contenido del texto con pocas palabras. Es suficiente con una frase sin verbo que resalte lo esencial. Suele ser fácil de deducir el tema, pero si no sale a la primera debemos observar qué palabra es la más que se repite en el texto. También es importante captar la actitud que adopta el autor ante lo que nos cuenta. Ya. Además, algunos errores que se deben evitar al momento de anunciar el texto. Debemos dividir el comentario en planos, uno por párrafo, sin necesidad de aclararlo mediante epígrafes o subpígrafes. Ya, la respuesta debe ser redactada y en ningún caso admitirá una manera de enumeración de elementos lingüísticos sin vínculo alguno con el contenido. Recuerda que un comentario no es un pretexto para hablar del texto. Tiene que ser una paráfrasis. Hablar tú mismo acerca de haciendo un comentario de lo que estás leyendo. Ya. Ahorita, para, para hacer la... Para hacer el análisis de las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes, lo que se debe hacer primeramente es dar una introducción, una estructura y una estructura. Tiene una introducción y una estructura. Si lo sabemos, referencia a la obra a la que pertenece el fragmento o algún dato del autor. Debemos ser forzosamente breves. No hay que ir con muchos rodeos, sino ir precisamente a lo que se pide. Estructura. Se especificará la estructura del texto en función de la organización de las ideas principales y las secundarias que aparezcan en el mismo, y de las relaciones que se establezcan entre ellas. En el caso de los textos argumentativos, la colocación de la tesis no permitirá hablar de una estructura inductiva, deductiva, encuadrada o paralela. Los planos del lenguaje. Tres planos del lenguaje. Plano pragmático. Según George Yule, la pragmática es el significado invisible del texto, es decir, que aquello que no está reflejado lingüísticamente pero que es relevante para su interpretación, intencionalidad, contexto emisor, receptor, etc. En este sentido daremos hincapié en la intencionalidad del mensaje, didáctica, estética, expresiva, mandato, crítica, estética. Hablo de las funciones del lenguaje presentes en el fragmento. Puede ser expresiva, connotativa, representativa, metalingüística, poética o fática. Asimismo, destacaremos los elementos de coherencia y cohesión textuales, las diesis, anáforas, catáforas, marcadores discursivos y más significados. Ya. También luego tenemos que tomar muy en cuenta el plano fonético, fonológico, tipos de entonación, por ejemplo, enunciativo, exclamativo, interrogativo, entre los que existen. En el caso de composiciones líricas, introduciríamos aquí todo lo relativo a la rima, la medida de los versos, el tipo de composición, los acentos internos o las sinalefas. Los recursos literarios más importantes son la aliteración o la onomatopeya. El plano morfosintáctico. En el plano morfológico, tipo y abundancia o no de sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios con sus correspondientes o adverbios. El plano sintáctico. Nos centraremos en la existencia o no de oraciones simples o compuestas, coordinación o subordinación del tipo, etc. Los recursos literarios más importantes de este caso son hiperbatón, derivación, paranomasia, quiasismo, retroacano, licendenton, ascendenton, anáfora, paralelismo o anadiplosis. Y por último, el plano léxico-semántico. Entenderemos el nivel de uso: culto, lenguaje muy elaborado, estándar, común o un conjunto amplio de hablantes, coloquial, propio de los rasgos de la oralidad,
vulgar, incorrecciones lingüísticas manifiestas. Técnico, utilizado en el terreno específico para hablar de un campo específico del conocimiento. Asimismo, atenderemos a los mecanismos de formación de palabras. En el apartado semántico es de utilidad la valoración de las relaciones semánticas, sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, los campos semánticos, en función del tema o disciplina tratada. La búsqueda de figuras literarias de pensamiento como comparación, metáfora, metanimia, antítesis, paradoja, sinestesia, ironía, hipérbole, etc. Ya. Ahora, lo que nos pide siguiente es conocer el tipo de texto. En este caso es la guinda del comentario. Aquí se elabora nuestra capacidad de síntesis y recapitulación final a partir de los rasgos lingüísticos anteriormente analizados. Por ello, el alumno, a partir del análisis realizado en las características lingüísticas y metalingüísticas más destacadas, concluirá el tipo de texto que se propone. Se pueden repetir algunos de los argumentos anteriormente utilizados para contrastar la pregunta a modo de conclusión: tipo de texto, literario, publicitario, humanístico, científico, periodístico, de opinión o de información o jurídico, así como de modalidad o modalidades expresivas predominantes: narración, descripción, exposición, argumentación, etc. Ok, estos son en cuanto a cómo elaborar un comentario lingüístico. Espero que les haya servido el video. Hasta luego.